Radio A, Rivadavia Posadas. Somos tu voz. En Overanos escuchás en nuestra radio FM 103.1, en 2 de Mayo, en Radio Acción FM 103.1, en San Vicente, en Radio 1 FM 97.5, en Puerto Piraí, en Radio Santa Catalina 101.1, en Santa Ana, en Radio Mega 91.5, en El Dorado, en FM Space 94.9, en Concepción de la Sierra, en Radio Municipal 90.9. Radio App. Somos tu voz. Rivadavia Posadas. 11 de la mañana, 48 minutos en todo el país. Un tema que ha conmocionado, sigue conmocionando, porque todavía no tuvo una resolución de una causa que ya lleva más de 52 años, si no me equivoco, de una tragedia aérea que, bueno, no tuvo resolución, no tuvo una sentencia en definitiva de la justicia, y queremos saber en qué etapa se encuentra. Hablamos de lo que fue aquella tragedia aérea del 30 de noviembre de 1973, en que perdieron la vida el gobernador, el vicegobernador de Misiones, Juan Manuel Irrazábal, y César Napoleón Airol. Justamente el hijo del piloto, quien era Jorge Pirovani en ese momento, es Pedro Pirovani, y lo estamos saludando. Pedro, buen día, gracias por atendernos. Hola Antonio, buenos días. Saludo a la audiencia y bueno, desde ya agradecido por el llamado y por el interés en el tema. Muchas gracias, Pedro. Y bueno, cada año estamos tratando de ver si en definitiva se termina resolviendo esta causa, por eso queríamos saber en qué etapa se encuentra, si hubo una novedad, alguna novedad en la causa. Mira Antonio, bueno, en principio te comento que el 30 de noviembre del año pasado se cumplieron 51 años de lo que nosotros denominamos el magnicidio, ¿sí? Mucha gente joven de la provincia quizás no está al tanto porque, claro, estamos hablando de 51 años para atrás, ¿no? Claro. Pero sí tengo que reconocer que mucha gente ya en edad avanzada quizás me sigue consultando sobre el tema porque obviamente nunca se olvidó de que en definitiva nunca se esclareció lo que pasó ahí. Claro. Es decir, en definitiva lo que pasó ahí fue un atentado y que es por cuestiones procesales, ¿sí?, de un tribunal que en ese entonces se denominaba juzgado penal, hoy juzgado de instrucción, tomó intervención en el caso sin tener competencia en relación a la materia, ¿no? Es decir, el juez provincial se aboca a una competencia que por la materia, digo, accidentes aéreos, correspondían exclusivamente a la justicia federal. Nosotros, o sea, en sus comienzos, perdón Pedro, para ir por etapa, en sus comienzos ya hubo una mala investigación, no se recabaron los elementos suficientes. ¿Cuál fue el motivo que se haya llegado ahora, se va a llegar a 52 años sin resolverse? Mirá, es decir, el juez provincial cuando se aboca a esto, y no lo digo yo, lo dijo el doctor Guillermo Negro, fiscal general penal, en su momento cuando nosotros presentamos la querella, sí, planteó el requerimiento fiscal con fundamento, sino también lo dijo el doctor Miguel Guerrero, juez federal del Dorado, sí, cuando nosotros planteamos la nulidad de este expediente número 30 del año 74, ¿sí?, justamente por ese motivo, ¿no?, por la incompetencia de ese juez que no tenía la facultad como para intervenir, ¿no? Porque, claro, vuelvo a repetir, por la materia, y en los accidentes aéreos, digo, en la materia son exclusivamente de la justicia federal. El tema acá es que no se quiso investigar, de hecho el juez lo manifiesta, es decir, el juez provincial se aboca por un pedido del presidente del Superior Tribunal de Justicia, don Pedro Berenicia, pidiendo por exhorto el traslado del cuerpo de Susana Heró, que era la hija del gobernador, que nosotros entendemos que ese fue el segundo atentado porque la matan. Esa chica estaba en condiciones ya de darse de alta, pero claro, ya había tomado estado público que había comentado, por ejemplo, que el avión estalló en el aire, con lo cual ya era un problema, es decir, la idea era que nadie quede vivo en esa explosión, ¿no?, en ese atentado. Y a los 2 meses la matan, y hay muchos elementos
en la causa. Nosotros esta querella, Antonio, la iniciamos el 14 de febrero del 2007. Sí. Es decir, 18 años después, a través del planteo de nulidad de este expediente tramitado en la Justicia Federal, el doctor Miguel Guerrero, ¿sí? Sí. El 10 de mayo del 2021 declaró la nulidad de ese expediente. Eso a nosotros, en primer lugar, bueno, tengo que reconocer, perdón si me quiebro, pero limpié el buen nombre y honor de mi padre, porque Sí. lo sindicaron a él como responsable por desorientación, una barbaridad. En esa resolución el juez descalifica totalmente una supuesta pericia que en realidad nunca se hizo, un dictamen de la Fuerza Aérea que la verdad deja mucho que desear. Es más, el juez directamente la descalifica, y obviamente un juez también, ¿por qué no decirlo, cómplice en el sentido de archivar una causa con tan pocos elementos, ¿no? Es decir, un informe sumario de la comisaría de Iguazú, sí, que tenía 35 fojas. Un accidente de tránsito es mucho más completo que lo que fue eso. Claro. Es decir, un exhorto pidiendo el cuerpo de Susana, la autopsia porque se dijo que mi papá tenía problemas, estaba tomando pastillas para adelgazar, es decir, una barbaridad. Y después, paradójicamente, el 17 de octubre, fecha clave del 74, y ya muerta Susana, porque el 6 de febrero del 74 muere, fallece, recibe el dictamen de la Fuerza Aérea donde los indican al piloto como por desorientación como responsable. Y ahí el fiscal archiva la causa y ahí quedó 86 fojas, un expediente donde, por ejemplo, se probó que López Rega estuvo ese día en Iguazú, nunca se dijo nada, se probó con testigos, se probó que el avión explotó en el aire, está probado en el expediente, hay testimonios, hay oficios, se probó que el avión nunca se peritó. Es decir, tantas cosas, pero todo esto que hoy yo te cuento, que para nosotros eso fue un magnicidio, fue un atentado, no es que pasa a ser irrelevante con el fallo del juez federal que declara la nulidad de ese expediente, ¿no? Ahí te pido una pausa, Pedro, para justamente ilustrar también, como bien decía, por el hecho que había ocurrido hace 51 años, ahora vamos al 52, a ver qué pasa en este noviembre, pero para darle contexto, ¿por qué ustedes sostienen el hecho de que aquello ha sido un atentado y qué habría motivado, digamos, para hacer desaparecer textualmente a un gobernador y a un vicegobernador, digamos? Bueno, no lo decimos nosotros, porque vos fijate que sería bastante desconsiderado mi parte opinar sobre cuestiones de las cuales yo tenía 9 años por ese entonces. Pero nosotros hemos acompañado a la querella testimonios, por ejemplo, de Mon Martos, que fue ministro de Economía de la época, ¿sí?, que era clave la disconformidad que había entre las políticas del gobierno de la provincia con los monopolios que se generaban a través de determinados productos como la yerba mate, el té, es decir, había una transformación en la provincia y yo creo que justamente era propio del señor Heró, del doctor Heró, desarrollista el hombre. Y bueno, y esas políticas afectaban a los monopolios. Y bueno, y acá sucede algo que te voy a pedir un par de minutos porque esto también está probado con testimonios. Es decir, porque Irrazábal era, es decir, lo conocía Perón, de hecho lo fue a visitar a Puerta de Hierro a España. Sí. Y justamente el presidente Perón lo llama a Irrazábal y lo convoca, reunión con López Rega de por medio, y le hace la misma propuesta que, salvando la distancia, le hace Alfonsín a Cacho Barrios cuando lo convoca como ministro, pero a diferencia que el vicegobernador Casoni del doctor Arrechea ya tenía 2 años de mandato
constitucional en el cargo. Por eso queda como de vice como gobernador. En este caso lo que ellos querían era descabezar el gobierno de la provincia, ¿sí? Entonces, al sacarlo a Irarrázaval como gobernador y llevarlo a Buenos Aires, había que llamar a nuevas elecciones, y ya no iban a vivir con el frejuli acompañado con el peronismo y el MIT, sino iban a ser únicamente el peronismo. Esto, acá se produce un tema muy importante, que es la confianza que toma Irarrázaval. Lo cuenta Bucci Claro, ya fallecida, pero hay testimonios en el expediente, que le dice: nos venimos a Buenos Aires, porque ella era su secretaria privada, su cuñada, de hecho, le acompaña a Buenos Aires en esa reunión, pero justamente la confianza que le generó ese ida y vuelta, lo lleva a Irarrázaval 20 días después a ir a Buenos Aires con la carpeta denunciando el contrabando en la provincia de Misiones. Y ese contrabando era, ya nosotros lo planteamos y lo comentamos, es decir, la soja forrajera por Brasil, es decir, el contrabando de armas por Cruce Caballero, el contrabando de harina en Puerto Panambí. Hay testimonios en la querella que dicen que de noche quedaba el trillo blanco, y un informe de Buenos Aires, del Ministerio, de la Secretaría de Comercio, que Misiones por ese entonces tenía el índice de consumo de harina más alto por cápita del país. Es una locura. Y no, era el contrabando que había. Pero ¿qué pasa? Ya no lo recibe ni el presidente, ni el vice. Agarra las carpetas y le dice: vuelva que en breve va a estar el ministro de Bienestar Social, López Rega, por allá, a hablar sobre el tema. Y ahí ya está. Es decir, y eso Irarrázaval no se lo pudo contar a Heró. Entonces, cuando ellos van a Iguazú, Heró le dice: mirá, yo me voy, pero me voy con mi chofer. No, venite en el avión, que yo tengo que contarte algo, porque lo dice el mismo fiscal cuando hace el requerimiento, ¿sí? Él dice, el doctor Guillermo Negro dice que era un momento dificilísimo en la provincia desde el punto de vista político. De hecho, el gobernador entra por la ventana, porque días atrás le habían matado ahí en el mástil al que era el candidato, Ripoll, si no me equivoco. Es decir, era bastante complicado, lo cuenta la historia, y los más grandes que por ahí me están escuchando no me van a dejar mentir. Entonces Irarrázaval dice: no, venite, que yo necesito hablar con vos. Y bueno, dice: mirá, yo subo al avión si maneja el gordo Pirobanio, si no, ni subo. Claro. Mi papá no tenía que estar en ese vuelo. Lo llaman un viernes 30 de noviembre del 74 a las 3 de la tarde, mi papá va, el avión ya estaba fuera del hangar, no estaba muy bien en condición porque había llegado el día anterior de Resistencia Chaco, tenía una pérdida de combustible. Hay testimonio del señor Chas, ¿sí?, que mi padre le dice al director de zona aeronáutica, al señor Espeche, que el avión no estaba en condiciones de salir. Él, es decir, no es que medio, lo planteó y le obligaron a manejar. Cuando va a aterrizar le hacen entrar por una pista distinta, no por una pista, la pista tiene dos entradas, le hacen dar vuelta de nuevo y entrar por Puerto Península cuando ya tenía el acceso a la cabecera. Y ahí es donde explota el avión, donde también tenemos otros acontecimientos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que, es decir, políticamente la cuestión acá estaba complicada, pero desde la concepción de lo que se quería para la provincia, y obviamente afectaba a determinados monopolios, ¿sí? Y eso lo dice Montmarton en notas que fueron agregadas al expediente. No es un invento mío. Entonces, ¿qué pasó? Murió, es decir, muere el gobernador, muere el vice, y ¿quién vino? Taparelli, un rosarino que había estado en Formosa como interventor de Formosa, que puesto por López Rega, es decir, era, y después, bueno, obviamente viene el doctor Alterach, como gobernador lo eligen en el 75, es decir, pero eso fue la causal, es decir, el atentado viene por ahí, por eso se da. Nosotros siempre entendimos esto, es más, nadie se creyó en la provincia de que eso fue un error humano. Declararon 5 pilotos en la causa, y
decir, me comprende la general al hablar de mi padre, Sí. pero fíjese usted que el juez, al resolver la causa, mire, textualmente dice, el piloto Pirovani contaba con 10.604 horas de vuelo, 421 sobre ese avión, el Beech, y 274 horas vuelo nocturno, y una vasta trayectoria y experiencia como piloto. Claro. Es Eso decir, el mismo juez lo está diciendo, por eso declara, y obviamente dice, esto es nulo, nulidad absoluta, y se debió haber declarado de oficio la nulidad. Ujú. Pedro, en función de nuestro tiempo, justamente Bueno. queremos saber qué pasa ahora con Bueno, la ¿qué causa. pasa ahora? En Ajá. función a este planteo de nulidad, Sí. que el 10 de mayo del 2021 nosotros planteamos, es decir, entendemos que nuestro derecho, ya honestamente si fue un atentado, eso ya está. Nosotros presentamos una demanda, Sí. una demanda civil, por daños y perjuicios contra la provincia y contra el Estado Nacional, porque entendemos de que a los 51 años, ¿sí? A los 51 años Sí. de producirse el hecho, a nosotros, por acción o por omisión, ambos estados no nos pueden decir qué pasó ahí, qué pasó ahí, es decir, porque se encargaron de ocultar, Sí. de no investigar, es decir, era tal la impunidad con la que se manejaban, ¿me entiende?, de que hicieron todas estas cuestiones, y bueno, nosotros, acá hay 3 familias, la familia Irrazábal, la familia Heró y la familia Pirovani, somos 9 querellantes, Sí. ¿sí? Esta demanda nosotros la presentamos conjuntamente con el estudio Juliá, y bueno, se presentó en el Juzgado Federal del Dorado, y como ya se expidió sobre el tema el juez federal del Dorado, se excusó en entender y la Cámara Federal entendió que lo debía subrogar el juez federal de Oberá, el doctor Luzuriaga, y bueno, la verdad es que nosotros estamos, ¿cómo te voy a decir?, comprometidos en el tema, ¿sí? Estamos, entendemos de que esto en algún momento iba a llegar. Nosotros no tenemos la intención de perjudicar a nadie. Acá han pasado 51 años en 3 familias que nos han cambiado la vida. En este caso al señor Canco Irrazábal se le murió padre, madre y hermana. A la familia Heró, padre y madre. A nosotros, nuestro padre, éramos todos chicos. Sí. Es decir, bueno, y la demanda ya se notificó, ¿sí? Ya se notificó al fiscal de Estado, se notificó el 29 de noviembre también al gobernador de la provincia, se notificó al procurador general de la Nación, ¿sí? Y también se lo notificó al gobierno de Buenos Aires, ¿sí? Sí. Al gobierno de Buenos Aires, al gobierno nacional, Sí. ¿sí? En Balcarce 50, y bueno, estarán corriendo los plazos. Nosotros siempre hemos tenido la voluntad de cómo es de charlar, conciliar, ver, pero bueno, nunca hubo un acercamiento. Las 3 familias entendimos que este era el camino y los plazos de prescripción estaban corriendo, así que tuvimos que presentar la demanda. Se presentó en el mes de mayo del año pasado. Sí. Y bueno, estamos en esa etapa. Es una demanda importante porque no solo son los daños y perjuicios, sino también el daño moral, ¿me entiendes? Claro. Acá nosotros, es decir, es cierto, este gobierno que hoy le toca en suerte gobernar la provincia, no tiene nada que ver con lo que pasó, pero acá estamos hablando de las instituciones, de los poderes, Sí. ¿me entiendes? De ahí la responsabilidad. Claro. Y está probado porque justamente nosotros lo que invocamos en la demanda son fallos de la Corte Interamericana, ¿sí? Donde en este tipo de casos, ¿sí? Por analogía, es decir, está ya con jurisprudencia sentada de que los gobiernos deben hacerse responsables de este tipo de casos, ¿veo?
Pedro, estaremos muy atentos a cómo evoluciona esta causa que está instalada ahora, como bien decía, en Oberá. Bueno, por una cuestión de tiempo nada más, porque está como para seguir charlando. Seguramente vamos a tener otro momento, en todo caso, cuando hay alguna novedad de la causa, para que nos vayan informando. Antonio, yo estoy agradecido por este tiempo, y sé que tu tiempo es tirano, la radio es así. Así que agradecido y saludos a todos, y estamos a disposición para el pueblo misionero para aclarar lo que haya que aclarar, porque muy probable que mucha gente, como dije, sobre todo la gente joven, no está al tanto de todo esto, ¿sí? Seguro. Muchísimas gracias. Un gran abrazo, Saludo, Pedro. Igual otro, Antonio. Muy amable. Gracias. Pedro Pirovani es el hijo del piloto que conducía en ese momento justamente el avión donde se produjo la tragedia y la muerte del gobernador y vicegobernador. Esto ocurrió el 30 de noviembre de 1973. Este año se van a cumplir 22. Ya lleva 51 años, digo. Ya llevan 51 años sin esclarecerse, sin saber en definitiva